Hoy es un día particular porque además, estando en esta situación crítica en la que nuevamente la ciudadanía se ve en la necesidad de autoconvocarse para salir a las calles, mirando hacia atrás vemos que no mucho ha cambiado. Hoy se cumplen 5 años del asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado, dos jóvenes de apenas 22 y 24 años que hace 5 años salieron a protestar durante la asunción de Manuel Merino como presidente, cuando fue elegido, cuando fue nombrado, mejor dicho, porque elegido no fue, nombrado como presidente Manuel Merino, y la ciudadanía se volcó a las calles no necesariamente en apoyo a Martín Vizcarra o no necesariamente en respaldo a Martín Vizcarra, pero sí en contra de esta jugada, movida política que nos hacía sentir que se estaban moviendo los hilos por debajo del tablero, por debajo del escenario, por detrás del escenario, sin la participación ciudadana. Esta era un llamado a no a la corrupción, a sentirnos, al derecho a sentirnos representados por las personas que ocupan estos cargos de poder y a la indignación ciudadana que se vivía en ese momento con respecto a la crisis política. Con respecto a Inti y a Brian, dos jóvenes que, repito, perdieron la vida por salir a marchar, lamentablemente, hoy, 5 años después, no mucho se ha hecho, no mucho se ha avanzado. Y esto es problemático porque continúa el clima, la sensación de impunidad. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, Vale, con respecto también a unas declaraciones que ha dado el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que siguen en la misma línea de la criminalización de la protesta. Y es peligroso porque deja una sensación o una evidencia de que puede la policía, las fuerzas del orden, reprimir violentamente a la ciudadanía al punto de quitarle la vida a un ciudadano, de asesinar a un ciudadano sin que pase nada. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 5 años con respecto al caso judicial que sus familias con mucho esfuerzo llevan intentando que prospere, ¿no? Actualmente el caso sigue en etapa intermedia judicial. Lo que han denunciado personas cercanas, Quilla Sotelo Camargo y las familias directas de los dos chicos, es que ha habido demasiada lentitud, que el proceso se ha ralentizado, que las carpetas se han quedado archivadas durante mucho tiempo, que cuando se anulan actuados o partes que competen al proceso, todo vuelve a forja cero y sienten que es un proceso aletargado de justicia que tarda y no llega. El juicio oral estaría programado para iniciar el próximo año 2026, pero nuevamente se ha dilatado el periodo de la investigación, se ha extendido por un par de meses más, lo que hace que se imposibilite la posibilidad de empezar el juicio oral. El Ministerio Público estaba solicitando 35 años de prisión para 8 altos cargos, 8 oficiales de la Policía Nacional del Perú, por los delitos de asesinato con alevosía y lesiones graves, recordemos también en agravio de 74 ciudadanos, además de Inti y de Brian. El siguiente paso, como les estaba recordando, es que se inicie por fin el juicio oral para ver qué va a pasar con respecto a estas acusaciones que ha entablado el Ministerio Público, pero hasta ahora no hay avances y lo que sí hay es una sensación de protección, de espíritu de cuerpo de las autoridades policial que sigue protegiendo, ¿no? Sigue ocultando quién dio la orden de disparar y quién fue la persona que ejecutó los disparos. El día de la protesta, Inti, quien además era un joven que asistía por primera vez en su vida a protestar, recibió el impacto de 10 perdigones de plomo que acabaron rápidamente con su vida, mientras que Brian recibió un perdigón en el pecho. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Human Rights Watch, que es una organización que precisamente ve temas de cómo se desarrollan los derechos humanos, cómo se preservan los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, han determinado que hubo exceso de uso de la fuerza policial, que la PNP reprimió no de manera proporcional a personas que no estaban ejerciendo violencia y que esto fue lo que terminó por ocasionar la muerte de estos dos jóvenes y en agravio de los otros 74 ciudadanos
Recordemos también que incluso personas de prensa que resultaron heridas durante esas manifestaciones simplemente por salir a protestar. Y desde entonces, antes de irme, perdona este tema, lo más reciente que ha pasado en este caso es que el 11 de noviembre la Fiscalía pidió archivar la investigación contra alguno de los imputados, lo que nuevamente les decía, nos hace pensar que no hay una real intención de buscar quiénes fueron los responsables de estas muertes y de trasladar un mensaje de no impunidad, sino por el contrario, de protección, de cobijo estatal, de cobijo de grupo, hacia que aquí nadie va a finalmente sufrir las consecuencias por haber ejercido uso excesivo de la fuerza. Las familias lo que han tratado de luchar a lo largo de estos 5 años es solamente eso, justicia por sus familiares que no regresarán, por los hijos a los que ya no van a volver a encontrar, y en el ejercicio de un derecho constitucional y ciudadano que fue el de su derecho a la protesta. Lo que ha sucedido después del 2020 ha sido una normalización absoluta de la violencia desmedida durante las protestas ciudadanas que se ha repetido en el 2022, 2023, cuando asumió el cargo como presidenta Dina Boluarte y cuando 50 personas fueron asesinadas. Y lo que ha sucedido ahora nuevamente con la muerte de Mauricio Ruiz es esta normalización o esta aceptación de que una persona puede morir. Es un riesgo que una persona podría correr por ir a protestar. Y en países donde se respeta el Estado de Derecho y en países democráticos, esta no debería ser siquiera una posibilidad. Es un crimen gravísimo, es una situación anormal que lamentablemente, reitero, en el Perú, desde el año 2020, en el que sucedió hace 5 años el asesinato de Inti y de Brian, se nos ha hecho algo normal, natural, a muchas personas ya ni siquiera les escandaliza. Hay quienes incluso desde cargos estatales intentan justificarlo, siempre buscando lo mismo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? Seguro se merecía, pero ¿por qué habrán estado ahí? ¿Qué habrán estado haciendo? Como tratando de justificar que una fuerza del orden preparada con una serie de protocolos dispare a matar a un ciudadano por protestar.